Pueblos del agua, la última advertencia. Fue el agua de la infinidad de caños, quebradas y ríos afluentes del Magdalena, Sogamoso y el Opón, la que permitió el asentamiento y desarrollo cultural de los pueblos aborígenes que se desarrollaron a lo largo y ancho del Magdalena Medio. El agua fue un elemento simbólico constante en los nativos, pues se intercomunicaban por diversas redes naturales de ciénagas, caños y ríos, que proveían alimento en abundancia. He visto nacer el gran río de la Magdalena a 3.350 metros sobre el nivel del mar, entre los departamentos del Huila y el Cauca, en el interior del páramo de Las Papas, y recorrer 1.558 kilómetros hasta su desembocadura en el Mar Caribe. El río surte gran cantidad de humedales, incluyendo los del municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander, situado en la margen derecha del río Magdalena. Barrancabermeja cuenta con 13 complejos de humedales, 11 propios y 2 compartidos con los municipios de Simacota y Puerto Parra. Nuestras ciénagas son ecosistemas productivos porque reciben el aporte de agua de los ríos, quebradas, escorrentías y drenajes, lo que proporciona el sustento a los pobladores de la región. El concepto de humedal en este momento se entiende como cuerpos de agua que pueden ser transitorios o pueden ser permanentes, pero todos ellos tienen menos de 6 metros de profundidad, y eso incluye humedales en alta montaña, en media montaña, en baja montaña. Las ciénagas que dependen de las corrientes de agua que vienen de los ríos de alta montaña y las ciénagas que dependen de las crecientes, en este caso del río Magdalena. Los ecosistemas, ninguno tiene límites, los ecosistemas tienen transiciones. Estas regulan la velocidad, el volumen y el nivel del agua de los grandes ríos, evitando o mitigando inundaciones, disminuyendo así la carga de material de arrastre, desperdicios y desechos. Nuestros humedales son un santuario de megabiodiversidad para especies vegetales, acuáticas, mamíferos, reptiles y aves que conforman uno de los principales corredores para su migración. Al emprender este viaje aguas arriba por el río Magdalena, el sol naciente del amanecer se asoma con sus luces derretidas sobre sus aguas y una brisa fresca de madrugada nos guía por el costado izquierdo del río. Adentrándonos por el caño Chucurí, se despliegan largos y estrechos canales de agua y tapetes de bijao a la sombra de frondosas ceibas. Nuestra ciénaga de Chucurí es un extenso y encantador cuerpo de agua de suaves pendientes y bajas colinas, nutridas por diversas quebradas y arroyos estacionales que, favorecidos por la pendiente del terreno, suministran agua y sedimentos. Se interconecta con las ciénagas Aguas Blancas y Aguas Negras, que drenan en conjunto al río Magdalena. Nos adentramos por su costado derecho a través del caño Malabrigo, serpenteando su ruta rodeada de una inmensa y espesa vegetación que se resiste a nuestro paso y nos obliga a esquivar los troncos de viejos árboles caídos y sedimentos para adentrarnos en la ciénaga del Opón. Sin humedales no hay pescado, no hay subienda. Veda es retener de pronto las pescas en los caños, mientras que ese mes el pescado está en desove para que él pueda ir a poner y que no haya nadie que lo vaya a capturar. ¿Para qué? Para que haya reproducción. ¿Por qué? Porque ese animal sale cargado con la cría a los caños, porque él no desova aquí en la ciénaga. Primer desove, ¿sí? Que él haya quedado en preñez y que después que desove, tan siquiera que tenga una oportunidad de desovar. ¿Sí? Desovar es que él vaya y ponga su cría y regrese nuevamente, ya ahí sí está como apto para capturar.
que se mantenga el sistema de repoblamiento y de reproducción natural, se permita mediante la estrategia de las vedas concertadas respetar los meses de reproducción de los peces y así lograr un incremento de la producción. Al retornar de la ciénaga de Lopón, navegando río abajo por sus aguas turbias y malolientes, divisamos en el horizonte nuestro puerto petrolero, que a lo largo del tiempo ha sido testigo del ir y venir de infinidad de embarcaciones y viajeros que han dejado huella en nuestro puerto. La embarcación nos adentra por el caño Cardales, divisando tumultos de casas agolpadas a lo largo de sus orillas contaminadas. La construcción de viviendas a partir de rellenos con escombros y tierra a lo largo y ancho de la ronda hídrica del caño Cardales trae consigo las inundaciones periódicas de los barrios Cardales, Arenales, Las Playas y El Dorado. Que se delimite los humedales para que la gente no tenga la tentación de ir a invadirlos. Yo no estoy en contra de que la gente tenga su casa, pero no es el sitio para vivir, porque de un momento a otro viene la inundación y se le lleva la casa. No es fácil delimitar humedales, porque son sistemas transitorios, muchos de ellos desaparecen en época seca. No debe hacerse alrededor del espejo de agua, es decir, el cuerpo de agua como tal, sino tiene que tener una consideración de su estacionalidad, época seca, época húmeda. La ronda hídrica es una zona de reserva ecológica no edificable de uso público, constituida por una franja paralela al lado y lado de la línea del borde del cauce permanente de los ríos, ciénagas, lagunas, quebradas y caños, que contemplan una longitud no menor de 30 metros de ancho. Las áreas inundables para el paso de crecientes e inundaciones necesarias para la amortiguación, protección y equilibrio ecológico no pueden ser utilizadas para fines diferentes a los señalados, ni para desarrollos urbanísticos y viales. La sedimentación de la ciénaga Juan Esteban estriba en el agua está muy contaminada, porque si nosotros nos podemos mirar alrededor o en la periferia del humedal se posiciona aproximadamente unos 18 barrios. Todos sabemos que estas aguas residuales domésticas vienen de los sanitarios, vienen de las cocinas, pues por ende traen mucho material y mucho sedimento orgánico. Esto se va colmatando, esto coadyuva a que haya mortandad de peces masivas. Sobre todo en épocas de verano, notoriamente se aprecia una disminución del espejo o lámina de agua. Cuando los ríos crecen, eso trae cimentación, trae lodo, trae de todo, ¿sí? Y cuando esa agua revuelta con lodo entra a la ciénaga, ese lodo queda plasmado. ¿Por qué? Porque la ciénaga no es de corriente, esa sedimentación va quedando ahí, sale el agua limpia por encima nuevamente. En el año que hayan 4 crecientes, y en cada creciente va dejando 4 dedos de cimentación. O sea que envuelta, si no nos ponemos pila, con el tiempo la ciénaga muere, deja de existir la ciénaga y dejan de existir los humedales. ¿Por qué? Porque ya no serán humedales, sino potreros para la ganadería. El área o espejo de agua se mantiene en las temporadas de invierno. Lo que no se ha mantenido son los niveles de profundidad de la ciénaga. Hace 30 o 40 años el humedal tenía entre 3 y 4 metros de profundidad en pleno verano. Estos barrios no tienen plantas de tratamientos de aguas residuales. Ellos no están amarrados a un plan maestro alcantarillado. Entonces hacen las descargas directamente. Entonces de ahí se genera esa mala calidad del agua, que por ende se traduce en sedimentación y también eutroficación. Nuestras ciénagas padecen la eutrofización. La eutrofización es el fenómeno de enriquecimiento por diversos compuestos de nitrógeno y fósforo proveniente de vertimientos industriales, detergentes, aguas residuales urbanas vertidas las 24 horas del día, excesos de fertilizantes en agricultura a un ritmo superior al de su eliminación, ocasionando una gran producción de fitoplancton, y el aumento desmesurado de la población de algas que aprovechan más rápido y mejor los contaminantes que entran al ecosistema, aumentando así la turbidez del agua, la disminución de la penetración de la luz solar y la muerte de las plantas del fondo que reducen el oxígeno disuelto en el agua,
alterando el equilibrio ecológico, la descomposición de la materia orgánica, la generación de gases tóxicos, la producción de malos olores, la alteración del pH y la muerte de nuestras especies acuáticas. Para los años 70 en adelante, cuando ya empiezan a sentirse los efectos de movimientos de residuos químicos provenientes de la Ciénaga Miramar hacia el Caño San Silvestre y la Ciénaga del Llanito, empezaron las primeras mortandades de peces. Pero como había tal abundancia, no se le prestaba atención al tema. Hasta que en el 92 se dio el golpe final, hubo una movilización por lluvias de residuos químicos de allá de la Ciénaga Miramar y acabó con el 80% de la población existente en ese momento de la Ciénaga del Llanito. Atravesando la ciudad, moviéndonos hacia los barrios nororientales, somos testigos del crecimiento desbordado y poco planificado que permitió el surgimiento de un sinnúmero de invasiones a principios de los años 80. Su cercanía a la Ciénaga San Silvestre también los convierte en una amenaza constante para la conservación de nuestro principal espejo de agua y fuente de captación para consumo de los pobladores de Barrancabermeja. La Ciénaga San Silvestre con el Llanito son los dos humedales que tiene la cuenca hidrográfica del río Sogamoso. La migración, reproducción, el ciclo biológico de los peces se desarrollaba como en una armonía. Salía el pescado de la Ciénaga del Llanito al caño de San Silvestre y se tiraba o salía el pescado de la Ciénaga de San Silvestre, se unían y hacían el recorrido aguas arriba del río Sogamoso. Y ahí era una subienda superabundante de calidad de peces, unos tiempos de abundancia. Avanzando aguas adentro recorremos su superficie, sus aguas nos conectan a la Ciénaga El Zarzal. Divisamos un paisaje de pequeñas lomas y colinas que conectan con la Ciénaga Sábalo y Zapatero, también interconectadas subterráneamente. Cuando ya en el 84 se decide que la fuente de suministro de agua para Barrancabermeja sería la Ciénaga de San Silvestre, es cuando deciden hacerle la represa. Y con la represa la convierten en un embalse y la separan de la fuerza de corrientes de agua o de suministro de agua del río Sogamoso. Ya los peces no son capaces de subir, ni el río Sogamoso es capaz de subir la obra que hicieron ahí, que es la represa. Se fueron llenando el embalse y se mantuvo el equilibrio del embalse, llegó al tope. Todas las especies que existían, que habitaban en todo el complejo de la Ciénaga de San Silvestre, se volcaron y se tiraron al otro lado de la represa. Ahí tuvimos el agosto de los pescadores, se capturaban hasta 2.000, 3.000 bocachicos por pareja diariamente, de todas las especies, sábalos, los manatíes se tiraron también, y la Ciénaga de San Silvestre quedó prácticamente que limpia de peces, porque ellos no aceptaron ese cambio de hábitat. He visto cómo se extinguieron árboles centenarios y se deforestan las rondas hídricas de nuestras ciénagas de manera indiscriminada para adecuarlas y convertirlas en monocultivos de palma africana, causando la esterilización y agotamiento de los suelos por el excesivo consumo de nutrientes de una sola especie de planta. El agua captada por la industria de hidrocarburos es de aproximadamente 19 millones de litros por mes y el agua captada por el municipio es de aproximadamente 70 millones de litros por mes.
Nos adentramos aguas abajo hasta la Ciénega El Llanito, que por muchos años se caracterizó por la diversidad de abundante pesca y hoy afronta los niveles más bajos del recurso hídrico y pesquero en su historia, a causa de la fuerte sedimentación que reduce el nivel de profundidad del espejo de agua. La quebrada era caudalosa, aportaba aguas tanto en verano como en invierno en cantidades suficientes para mantener el equilibrio. Había cantidad, abundancia de peces y la vegetación desde luego en el área de Ronda era más abundante. Todavía no se había hecho intervención de la ganadería y de la misma agricultura. Era un paraíso para mi modo de ver nuestra Ciénega del Llanito. Se encuentra situada en inmediaciones del sector comercial de la ciudad y forma límites con el complejo industrial de Barrancabermeja. Las quebradas Las Camelias, Las Lavanderas, vierten sus aguas a esta ciénega que desemboca en el caño San Silvestre a través del caño El Rosario. Desafortunadamente, por su ubicación dentro del perímetro urbano, nuestra ciénaga Miramar ha sido y seguirá siendo el más vulnerable de todos nuestros cuerpos de agua, sometida al abandono, indolencia y todo tipo de abusos, promesas y ausencia de reales programas de restauración y conservación que la tienen al borde de su muerte y que aún lucha naturalmente por recuperarse y sobrevivir. En la actualidad, el avance de megaproyectos con sistemas de generación de energía obsoletos poco amigables con el medio ambiente y la poca visión en la planeación para la construcción de sitios adecuados para la disposición final de nuestros residuos sólidos y sus correspondientes lixiviados que drenan al complejo humedal San Silvestre, se convierten en una amenaza latente para nuestros espejos de agua. También sufre una afectación la Ciénega del Llanito con la construcción de la represa porque el flujo de aguas de corriente que el Sogamoso le aportaba a las dos ciénagas, entonces toda se deposita acá en el Llanito, aumentando los niveles de sedimentación y aumentando los niveles de creciente, afectando las partes más bajas. Las hidroeléctricas no son renovables porque atrapan los sedimentos, los que gradualmente colmatan los embalses. Por lo tanto, estas estructuras despojan de sedimentos las orillas de los ríos, los ecosistemas ribereños, aumentando la erosión, las inundaciones y disminuyendo a la vez la productividad de los bordes de ribera. Grandes extensiones de suelos
Perdieron su vegetación original debido al sobrepastoreo de ganado y especies introducidas como los búfalos, que aumentan las áreas de pastos que se extienden por la ciénaga y causan la compactación de sedimentos. El manatí es una especie muy tranquila de hábitos pasivos. Es un mamífero acuático, pulmonar, que se alimenta exclusivamente de vegetal, de plantas acuáticas, y que su proceso de descomposición de la materia orgánica y su incorporación de carbono al medio es parte fundamental de la cadena trófica, de la cual depende todos los elementos de este ecosistema. En particular del manatí antillano, como una especie emblemática para los humedales de Bandera Medio, Puerto Wilches y Campo Cerrito en el municipio de Sabana de Torres, donde esas comunidades hace más de 35 años iniciaron una labor de conservación amparados en principios de acuerdos comunitarios. Decidieron de alguna manera dejar de consumir carne de manatí, y esto fue el primer gran paso para la conservación de la especie. El Consejo de Estado sentenció de manera clara y contundente que los animales no son cosas, que son seres vivos con dignidad y derechos. Libertad es de los animales, libertad de hambre y sed, libertad de incomodidad, libertad de dolor, lesión y enfermedad, libertad de expresar su comportamiento normal y libertad de miedo y angustia. Esas especies fueron acabadas con el trasmayo, que es el arte más destructivo que podemos tener. Esa red atrapa agarra todo lo que se le acerca. Es un monofilamento tan fino, con flecos, que el animal llega y si se acerca, si se pega mucho ahí se queda pegado al filamento ese. Entonces, grandes y pequeños se mueren por concepto del trasmayo. La pesca se está acabando también por la contaminación de los municipios, por la contaminación industrial, por la pérdida de áreas, porque se han venido invadiendo por zonas agrícolas o agroindustriales para palma, o se han venido perdiendo también porque se han invadido por zonas de manera ilegal, por terratenientes en zonas de playones e incluso del humedal mismo. Entonces se instalan diques que van avanzando, cercas que van avanzando sobre el área inundable, y todo eso genera una situación de afectación global sobre la llanura inundable. 2 personas pueden tirar 1.500 a 2.000 varas de trasmayo y hacer una pesca de 400, 500 bocachicos. Pero con esos 500 bocachicos, detrás de ellos se van, póngale 100 coroncoros, porque el coroncoro se queda. Se va el zapatero, se va la raya, se va la mojarra, se va todas las especies menores que hay, se van quedando también adheridas a esa manta. Tiene que haber una armonía en el sentido de saber aprovechar los playones y las sabanas comunales. Sabemos que esas áreas, por la misma legislación, son de uso de todos, tanto de pescadores, ganaderos, agricultores. Hacer de la pesca un negocio rentable y sostenible en el marco de un enfoque empresarial que permita que el pescador pueda asumir en una nueva visión o perspectiva en la actividad de la pesca, no como el simple recolector primario, el que tira la atarraya, coge el pescado y lo vende, que participe en la cadena de valor que genera la actividad. Nosotros debemos conocer el territorio para poder defenderlo, y para conocer el territorio necesitamos navegarlo, caminarlo, hablar de la historia con los mayores, y cada una de las personas que vivimos allí debemos ponernos de acuerdo en qué queremos de nuestro territorio de aquí a 10 años. Y en esa perspectiva debemos pensar que las acciones que hagamos hoy van a tener consecuencias sobre ese momento. Pensar en el bocachico que nos estamos comiendo a la hora del almuerzo, pensar en la calidad del agua que estamos sacando cuando abrimos una llave. Que en una época llegábamos nosotros a llenar una canoa con 12.000, 13.000, 14.000 pescados, ya hoy en día no se ve. Y la vida del campesino en el campo es la agricultura y la pesca. Si en la pesca no hay nada, la gente tiene que ir buscando vías para otras partes donde haya. De seguir este ritmo acelerado de extracción del recurso hídrico de nuestros humedales y yacimientos de aguas subterráneas de nuestra región, para satisfacer los requerimientos de la industria petrolera,
estos terminarán por reducir sus volúmenes de agua hasta su extinción total. También he visto cómo algunas ciudades se basan en procesos mecánicos que devastan y despejan tapones de pastos acuáticos y sedimentos para convertirlos en potenciales abonos y fertilizantes orgánicos, que contribuyen a nuevas formas de economía sostenible, garantizando la supervivencia de nuestros humedales. Si aplicásemos estas alternativas mecánicas de recuperación a nuestros 13 complejos de humedales, lograríamos avanzar de manera significativa en los procesos reales de restauración de nuestros cuerpos de agua y se aprovecharían más y mejor los servicios y recursos que estos nos ofrecen. Para el caso del país, aún quedan humedales en muy buen estado de conservación, en donde la línea debería ser preservarlos a toda costa. Y aquí me refiero sobre todo a los ecosistemas de humedales de alta montaña, que son los que están proveyendo de recurso hídrico a las comunidades de tierras bajas y de tierras medias, pero muchos de ellos ya no están en un escenario de conservación, sino están en un escenario de degradación. Y no vayamos muy lejos, el Magdalena Medio es un ejemplo clásico de deterioro, de degradación ecosistémica. Una mejor planeación de estos ecosistemas de llanura inundable, dentro de los cuales hacen parte humedales, sabanas, playones, rondas hidráulicas, los caños naturales, los ríos, todo eso debe pensarse integralmente y no de manera diferenciada. Mientras no exista, no se incluyan los humedales en esa ecuación política de la política pública, difícilmente nosotros vamos a proteger o van a prosperar los humedales en el curso del tiempo. Unos ecosistemas estratégicos que nosotros los vamos a añorar el día que los perdamos. Yo creo que solo en la medida en que nosotros tengamos esa visión, tengamos esa conciencia, podemos garantizar humedales para toda la vida.